Domingo de la Santísima Trinidad. Queridos amigos, la Santísima Trinidad es un tema que no es fácil, ¿no? Porque es un misterio muy grande, muy grande. Para hablar de la Santísima Trinidad sería bueno hacer un repaso. Ante todo, Dios se revela al hombre y lo va haciendo de un modo progresivo a través de toda la historia. Es un gran desarrollo que toma milenios hasta llegar a la plenitud de los tiempos, cuando asume la humanidad y entonces ahí su revelación es plena. O a partir de ahí. Claro, esto se dice muy fácil, ¿no? pero hay que detenerse, porque si lo meditamos un poco, esto nos da escalofríos, nos puede provocar vértigo, y debería, ¿no? Todo un Dios. Pensemos en la creación. Estamos, bueno, la mayoría, ¿no? Viviendo o confinados últimamente, o si no, en ciudades, que es otro tipo de confinamiento, ¿eh? Estar en ciudades y uno pierde el contacto con la creación, o con parte de la creación. Pero mirar, por ejemplo, en una noche estrellada, el cielo, y pensar en toda esa creación, el macrocosmos, y después empezar a descender hacia el microcosmos y pensar en las partículas más pequeñas, incluso en este virus, ¿no? Este malhadado virus que ni siquiera es un ser viviente, que es una molécula, que no se puede ni ver y que ha sido creada. Pues este creador, este Dios que la creación no lo puede contener, decide hacerse hombre. El Dios que crea todo lo visible, pero también lo invisible, que es mayor. Las miríadas y miríadas de ángeles, todo ha sido creado por Él. Y cuando el tiempo está maduro, se hace hombre. Y se gesta como hombre en el seno virginal de una hija de Israel, de ese pueblo que Él antes se había elegido y que lo había preparado por medio de patriarcas, de profetas, que había hecho alianza con Él, que venía ya de antiguo, venía de Abraham, porque Dios ha hecho alianzas con el hombre en forma sucesiva. Primero con Adán, luego con Noé, cuando decide exterminar, pero ¿eh? se queda con un grupito para recomenzar. Y luego de Noé será Abraham. Y ahí se elige de esa estirpe un pueblo, ese pueblo, la estirpe de Abraham, ¿eh? Que dos ramas sabemos, la de Agar, que es la esclava, y que sigue otro curso, son los ismaelitas, y la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, ¿eh? El pueblo hebreo, las 12 tribus de Israel, ese pueblo. De ese pueblo, esta hija de Israel, María. Ese pueblo que además le dio una ley, porque además la otra alianza ha sido la ley con Moisés. Y después los profetas. Ese pueblo que liberó de la esclavitud. Ese era el único pueblo de toda la tierra que conocía a Dios y sabía que Dios era uno. Shema Israel. Adonai Elohenu. Adonai Iyad. Escucha Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno. Pues, queridos amigos, esa revelación, Dios es uno, era cierta y por supuesto lo sigue siendo, pero no era completa. El único Dios debía aún ser revelado como trino. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es algo que la mente humana no lo puede comprender, pero que es así, porque Dios mismo lo revela.
Cierto es que muy al comienzo de esta historia hubo como un atisbo de la revelación de la Trinidad cuando Dios se le aparece a Abraham. Dice, cuando estaba bajo la encina de Mambré, sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día, vio Abraham tres personas, tres individuos parados a su vera. Pese a que eran tres, Abraham reconoció que era uno y se postró en tierra en adoración a Yahvé. Desde antiguo ese pueblo de la estirpe de este Abraham, el pueblo hebreo, Dios le había hablado por medio de los profetas y a través de ellos les había prometido un Mesías. Y desde un siglo antes, fijémonos, al menos de un siglo antes del nacimiento de Jesús, se sabía que su venida era inminente, lo estaban esperando. En realidad lo esperaba todo el resto también del mundo. Sobre todo lo sabemos porque la Sibila Tiburtina, en el mundo romano, el gran mundo romano, también hablaba de que vendría un niño Dios. Tanto es así que Octavio se cree que es él y por eso se diviniza. Augusto. Es como que el clima estaba ya maduro, era propenso. Y el que debía venir, vino. Recordemos la pregunta a los discípulos que el Bautista había enviado a Jesús. Aquellos discípulos los mandó. ¿Eres tú el que debía de venir o debemos esperar a otro? Jesús vino. O sea, el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, para salvar a Israel y a toda la humanidad. Y vino para revelar al Padre y también que Él, el Mesías, era además el único y el unigénito Hijo. Unigénito, ¿qué quiere decir? El que fue engendrado solamente Él en la eternidad, no en el tiempo. E hizo muchos signos, curó enfermos, y todo esto estaba profetizado. Isaías, por ejemplo, liberó de los demonios, resucitó muertos y habló. Y habló. ¿Y cómo hablaba Jesús? Nadie hablaba. Enseñó con una autoridad para todos hasta entonces desconocida. Demostró que toda la creación estaba sujeta. Todo estaba bajo su dominio. Hasta el indómito mar y los vientos, todo. Algunos le creyeron y le siguieron, otros no. Otros se le opusieron y hasta buscaron matarlo. Y al final se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. El Mesías tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. Con su pasión, muerte y resurrección, digamos que se certifica la verdad que Él es Dios, el Dios hecho hombre, y que si muere no muere Dios, muere el hombre Jesús. No muere la divinidad y resucita, porque Él es el Hijo de Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios. Y antes de partir, de regresar de donde había venido, nos deja un mandato: anunciar el Evangelio a toda la creación y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo nos revela la esencia íntima de Dios en el amor y en ese su ser trino y uno. La Trinidad, que siendo tres, son uno. Tres las personas y un mismo Dios. Una misma esencia divina. Yo a veces lo veo así. Es como, son tres personas y cada persona dice yo. El yo es lo más personal. Yo soy. Es decir, el único que puede, digamos, pronunciar yo soy en forma absoluta es Dios, porque es el ser en sí mismo. Nosotros tenemos el ser por la participación que Dios nos dio. Sopló la vida en nosotros. Pero el único ser cuya esencia es ser, justamente, es Dios.
Y cuando dice yo soy, lo dice el Padre y es el yo del Padre. Pero lo dice el Hijo, es el yo del Hijo. Y lo dice el Espíritu Santo y es el yo del Espíritu Santo. Pero el soy, el ser, es el mismo. Un mismo ser en tres personas. Y Jesucristo se va, resucita y asciende, se va, regresa al Padre de quien habían venido y envía el Espíritu Santo, para que habiéndose ido, pudiese Él, Jesús, igualmente permanecer. Y así el Señor se iba de un modo para quedarse de otro. Se iba totalmente Él, pero se quedaba totalmente Él, pero claro, oculto. Y sabéis a qué me estoy refiriendo, a la Eucaristía, por supuesto. Él, el Hijo, procedía del Padre, había sido enviado por el Padre. Y el Espíritu Santo vendrá en Pentecostés, que es lo que hemos celebrado el domingo pasado, como enviado del Padre por el Hijo. Procede del Padre y del Hijo, decimos además en el credo, en largo, niceno-constantinopolitano. Ese mismo Espíritu que había hablado por los profetas e inspirado la Sagrada Escritura, vendrá con gran poder, con fuerza impetuosa, y no ya solo sobre los profetas, sino sobre los hombres que acogen al Mesías, al Hijo de Dios. Porque dice la Escritura, a quienes lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. ¿Y cómo se es hijo de Dios? A través del Espíritu. Cuando recibimos el Espíritu, que es espíritu de filiación y que nos hace decir de Dios Abba, por el cual podemos rezar el Padre Nuestro. Ese espíritu de adopción, somos hijos adoptivos, somos hijos por el Hijo. Dios nos adopta en mérito al Hijo, al único Hijo. Y ese espíritu se manifestará fuertemente en los primeros cristianos, cuando eran bautizados. Era ostensible. Le imponían el espíritu y se veía. Y además es el que distribuye los grandes carismas para la edificación de la iglesia. El carisma justamente tiene esa finalidad, está ordenado a la edificación de la iglesia. Es un don sobrenatural. Sí, porque a partir de Pentecostés comienza el tiempo de la iglesia. No solo el Espíritu Santo obra en la iglesia, sino que la iglesia que funda el Hijo de Dios es obra del Espíritu. Y es por el Espíritu que Jesucristo permanece en la iglesia. Y como dije antes, lo hace sobre todo en la Eucaristía. Es así que podemos nosotros adorarlo en su presencia eucarística, que ahora parecería que está vedada, es decir, parecería que todo está vedado, y no debemos permitirlo, y debemos resistir. Estamos asistiendo a cosas tremendas, estamos asistiendo a la obligación de recibir en la mano, que es una profanación, lo menos que podemos decir. Esas manos, si no están consagradas, no pueden tocar al Señor, ni deben. ¿Por qué la comunión en la boca? Porque la comunión en la boca y de rodillas es la que mejor refleja el misterio, es la que hace comprender que estamos ante un misterio que nos sobrepasa. Estamos recibiendo en la boca porque es un don, no es algo que yo me me tomo a mí mismo, sino que me es dado de rodillas, porque es Dios y mi Señor y yo lo adoro. Lo recibo en la boca también porque como los niños pequeños hay que darle en la boca. Y yo tengo que ser niño, tengo que ser pequeño ante Dios, abajarme ante Dios, ante su majestad. Esas son razones fundamentales de por qué se recibe así, por qué se debe recibir así. No se puede tener gestos vulgares ante algo que es extraordinario, que es lo más extraordinario de todos, porque es la presencia viva de Jesucristo, que es Dios, verdadero y hombre verdadero. Por eso tenemos que
que volver a la esencia, y es el Espíritu el que te dice ante quién estás, y es el Espíritu el que te da el santo temor de Dios para tratarlo así al Señor, como se debe tratar. De otro modo es que ahí no está el santo temor de Dios. Tomarlo como una cosa, como un objeto, con manos que no están consagradas. Perdón, pero bueno, no puedo evitarlo. Por eso nosotros lo adoramos, porque es Él. Es la presencia del Señor que es real, que es verdadera, aunque oculta a nuestros sentidos. Pero es Él, presencia oculta, pero develada a nuestra fe. Y tantos esfuerzos hace Dios en este tiempo, con tantos milagros eucarísticos, para que nos demos cuenta. Pues bien, así Dios en Jesucristo permanece siempre accesible, cercano. Y ese, su primer estar con nosotros por medio de la Eucaristía, es la gracia que origina la otra gracia, el don del Señor para estos tiempos, que es la adoración perpetua. La adoración perpetua del poder adorar al Santísimo expuesto en una custodia día y noche y todos los días sin interrupción. Y agradezcamos al Señor que en este momento, cuando yo estoy diciendo esto, prácticamente casi todas las capillas, por lo menos en España y en muchos otros lugares, están reabriendo, retomando lo que nunca se debe de haber interrumpido. El Señor siendo adorado sin interrupción. Ese culto terrenal que nunca se interrumpe y que se une al del cielo, donde día y noche, sin cesar, se adora, se bendice, se rinde honor y gloria al Cordero que está sentado en el trono, como dice el Apocalipsis en el capítulo 4. Queridos hermanos, démonos cuenta, seamos conscientes que todo esto que está ocurriendo tenga para nosotros una lección, que sea leccionador de con quién estamos tratando y cómo debemos tratarlo. Y al Señor siempre en adoración y doblando las rodillas. Y para concluir, recordar ese 13 de mayo de 1917, la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, cuando ella abrió sus manos y se vieron los tres pastorcitos envueltos en lo que define Lucía como una luz sobrenatural. Dice, sabíamos de alguna forma que esa luz era Dios y podíamos vernos abrazados por ella. Y por un impulso caímos de rodillas, repitiendo en nuestros corazones, oh Santísima Trinidad, te adoramos, mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Aquí vemos el vínculo directo, como no puede ser de otro modo, entre el Santísimo Sacramento y la Santísima Trinidad. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar y con él la Santísima Trinidad.